Bien, alabado sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Eh, Damos las benditas gracias a Él, ya que nos permite, siempre predicar su palabra, ¿verdad? Así es que hoy traemos un mensaje llamado el absolutismo. ¿En cuántos lugares, tanto iglesias como familias, está existiendo un liderazgo equivocado? Bueno, todos quieren tener el primer lugar, ¿verdad? Y se está metiendo una especie de absolutismo. Yo mando aquí, lo que yo digo, eso se hará. Esas y otras objeciones se nos presentan en toda línea, como dije, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier reunión. Siempre hay alguien que quiere llevar el primer lugar. Meditemos ahora en este tema llamado el absolutismo. Y vamos a hablar del perfil de Jesús y el perfil de Juan el Bautista. También el perfil de Goliat y Juan Marcos, como también Lot. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, y su versículo 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, dice, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito Señor y Salvador Jesús, te damos gracias en este momento y en todo tiempo, Señor, porque siempre estás al tanto de nosotros. Señor, nos das a conocer tu palabra, nos das a conocer tus mandamientos, y te adoramos, Señor, y en la adoración recibimos sanidad, recibimos provisión, Señor. Muchas gracias por estar al tanto de nosotros, papito lindo. Te pido, Dios mío, que dirijas ahora este programa. Gracias, mi Señor, porque por este medio estamos aprovechando predicar tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bien, en aquel tiempo les respondió el Señor, dándole alabanza al mismo Señor. Él dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Él está dando alabanza al Señor. Esto también suena como una oración, pero es más que Él está hablando ahí con los que tiene al frente. Dice que a los entendidos Él le reveló las cosas, refiriéndose a los niños, porque así le agradó al Padre. Bien dice el Señor que todas las cosas le fueron entregadas por Él, por el mismo Padre que está sentado en el trono. Y Él conoce bien a su Padre. Y dándoles estas reverencias, luego les dice, como viéndolos cansados, viéndolos trabajados, como viéndolos enfermos, Él dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ahora le añade algo. Y dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Espero entendamos esto último, ser mansos y humildes, pero
el perfil de Jesús y Juan. Lo que dice este capítulo de Mateo se relaciona en los acontecimientos sucedidos cuando Juan se encontraba en la cárcel. Usted sabe cuando apresaron a Juan. Y en esos momentos Jesús estaba haciendo milagros. En la cárcel estaba Juan cuando escuchó de Jesús que hacía los milagros. Juan tenía discípulos también como Jesús. Y los discípulos de Juan, estos le comunicaban lo que acontecía. Y cuando estos discípulos llegan a Jesús, Él le da a conocer el perfil de Juan. Luego empieza el Señor a darles a conocer lo que era Juan. ¿Quién era Juan? Entonces, las cualidades de Juan el Bautista. Él hablando a los discípulos de Juan y a los que estaban allí. Juan era valiente, Juan era justo. Ese es el perfil de Juan el Bautista. Juan era humilde y lleno de recursos. Juan tenía recursos. Bien, Mateo 3:4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Vaya usted y pida su platillo de langostas allá en el restaurante Puerto Barrios. Es caro. O sea que él estaba lleno de recursos y mire, comía langostas y miel silvestre. Bueno, alguien podría decir las langostas de aquel entonces a qué se refería. Pero el enfoque es que Juan tenía recursos. ¿Qué importa el valor de las langostas en aquel entonces, verdad? Pero como todo hombre que hace lo bueno, Juan el Bautista sufrió. Algo que identificaba a Juan era que no pasaba por alto el pecado. Él mostraba absoluta fidelidad a Dios y su palabra. Nosotros estamos al público. O alguien está observándonos. Quiero decir que estamos al frente y alguien nos observa de alguna manera. ¿Y qué va a pasar con este que nos observa? Testifica de lo que somos, bien o mal. He aquí para los que hablan de otro el mal. Porque hay unos que solo ven el mal en las personas y no ven el bien que hacen. Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría para hacer estas cosas. Y hay que testificar de lo bueno que hacen las personas y desechemos las cosas malas. Porque estamos al público. Y todos nos observan. Jesús dio testimonio de quién era Juan. Como nosotros podemos dar testimonio de una persona cuando alguien muere. Dije la vez pasada, nos deja un legado. Personas que hicieron el bien son recordadas. Jesús estaba dando testimonio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 y su versículo 14. Jesús testifica de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bueno, Jesús dice que con esto que Juan era valiente. Y dice que era importante en la tierra, pero en el reino las personas menos importantes son superiores a Juan. Quiere decir que en el reino no hay acepción ni favoritismos. Mira tú cómo estás viendo a las personas. No mires a un predicador en especial entonces. Porque el reino de los cielos se ha ajustado a nuestro corazón. Y hay que ver las cosas de arriba, no a las de la tierra. Bien hacemos cuando le damos el honor a Jesús. Piensa bien a quién le das la gloria. Como dije en un tiempo, de que si el hombre no nace de nuevo, ¿para quién es la acción de gracia?
¿A quién le está dando gracias? Y la palabra del Señor dice que es necesario nacer de nuevo. Jesús muy bien da testimonio de Juan, hablando de él como un hombre valiente, como un hombre humilde. Entonces demos el honor a Jesús. El perfil de Jesús, él tiene lo mejor. Y con estas palabras dice mucho: aprended de mí, que soy manso y humilde. Oigan bien los que son altaneros, los que son altivos, los que dicen yo mando en mi casa. Los que quieren tomar siempre la palabra en primer lugar y quieren que se les alabe por lo bonito que hablar. Es mejor ser humildes, es mejor ser mansos como nuestro Padre. Jesús dijo allá en el versículo 6 del capítulo 11 de Mateo: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto es, aquel que tome ocasión de escándalo. Aquí entran los absolutos, que son escandalosos en que se haga lo que ellos dicen. Sí, como dice, ¿verdad?, que algunos hacen escándalo de la verdad. Muchos hacen escándalo de algo que se está diciendo. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, el que no haga escándalo de lo que escucha, de lo que se les dice. El apóstol Pablo identifica a estos absolutos y él le da una recomendación a Timoteo. Fíjense que en 2 de Timoteo 2:14 él está diciendo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Te das cuenta por qué el Señor nos enseña y que echemos afuera la contienda? ¿Cuál es tu perfil? ¿Ves que el apóstol Pablo está identificando a estas personas que solo son hablantines? Y le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de estas personas y diles que no sean contendedores de las palabras que se dicen para bien, porque solo pierden a los oyentes, a los que hablan incoherencias, ¿verdad? Aquellos que hablan sin entendimiento. Entonces el Señor nos está enseñando. Bueno, ahora vemos nosotros cuál es el comportamiento tanto de un hombre de Dios como alguien que todavía no haya conocido en realidad quién es el Señor. En Colosenses se nos llama a la inteligencia. Bueno, hay que mejorar nuestro perfil. Recuerde que los inteligentes adoran a Dios. Los inteligentes leen la palabra y la ponen por obra. Los inteligentes, cuando van a pedir algo, primero se encomiendan al Señor. Oígame bien, Colosenses nos llama a la inteligencia. Tratemos como se debe a los de adentro como a los de afuera. Hablemos las buenas cosas diciéndolas de manera agradable. ¿Qué problema tienen los absolutos? Porque no hablan con agrado. O sea, no dicen las palabras pero con desagrado. Hablemos las buenas cosas y digámoslas de buena manera. No las digamos con altiveces, no. Seamos mansos, humildes de corazón. Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, amigos, ustedes escuchan la palabra de Dios. Nos está diciendo que caminemos sabiamente para con los de afuera. Y vamos a redimir el tiempo, hagamos las cosas buenas. Sí, seamos inteligentes. Vamos para arriba, no vamos para abajo. Óigame, ¿cuántas vías para pecar hay? Hay demasiadas vías para el pecado. Pero Juan solo declaraba los pecados para que no se cometieran. Óigame lo que dije. Juan solo declaraba el pecado. ¿Para qué? Para que no se hiciera. Oigan los que están practicando el pecado. ¿Sí?
Bueno, estas son las vías. Bueno, estas son las vías, ¿verdad? Del adulterio. El separarnos de la mujer que amamos. Pero, bueno, mejor digamos que están las vías del adulterio, están las vías de la fornicación, están las vías de la envidia, están las vías a la altanería, y esta última es la que se asoma más al tema que estamos tratando. ¿Cuál es tu comportamiento? La alabanza de Jesús nos enseña algo, que nosotros a quién debemos de dirigir nuestra alabanza. Fíjese que Jesús dirigía sus palabras al Padre dándole gracias porque mostró las cosas a los niños, escondiéndolas de los sabios, que son altivos a veces por su saber. Esos sabios, pues, probablemente de estos son los que habla Romanos. Esos niños del cual el Señor se está refiriendo son los cargados y trabajados con problemas de la vida y los pecados de la propia naturaleza. Y Jesús no les quita la carga, más bien les da el medio de llevar la carga. No es lo mismo solo leer los mandamientos, a leerlos y ponerlos por obra. Los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué dices tú? El llevar los mandamientos, cumplirlos, ser íntegro en los mandamientos de Dios, es costoso. Por eso dicen, dura es esta palabra. Pero el Señor dice que su carga no es dura. Pero lo importante es que miremos que Dios no les está quitando la carga, más bien les da el medio para llevar la carga. Jesús nos ayudará, Él es nuestro Salvador. Amén, gloria al Señor. Así es que los discípulos dijeron, dura es esta palabra. No sé qué vas a decir tú. Hay personas que oyen un bonito mensaje y dicen, nos cayó duro, dice. Fíjese lo que están diciendo, ¿no? Hay que recibir la palabra. Cuando es la verdad hay que recibirla. Y cuando es la mentira hay que desecharla. Pero óigame, todo predicador de Dios no va a hablar mentira, porque no puede salir agua dulce y amarga al mismo tiempo de un vaso. Y los llamados por Dios vienen a hablar de parte de Dios y no hablan ruindades, hablan cosas de Dios, hablan lo de Dios, hablan de la promesa de Dios. Mandamientos propios. Mientras los fariseos ponían sus propios mandamientos, el Señor les dice a los pequeños, confíen en Dios y no en los hombres. ¿Me estás escuchando? Confiemos en el Señor y no en lo que dicen los hombres. Por esta y otras causas dice, llevad mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Bueno, si ya estamos llegando al final, hablemos del absolutismo. El absolutismo se denomina como un régimen. Un régimen ampliamente es como la única persona que manda. El pecado es metastásico. ¿Qué es esto? Es metastásico. Esto es que la misma enfermedad que entró en Adán y Eva se está reproduciendo en diferentes formas de enfermedades. Pleitos, divorcios, abortos, fornicaciones, etc. Es el mismo pecado que entró en Adán y Eva, por el cual Cristo murió. Ahora, el perfil de Goliat, el perfil de Juan Marcos y Lot, veámoslo. Veamos a los hombres absolutos como ejemplos. Observemos la condición de Goliat. Primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ah, wow, este hombre era absoluto en su fuerza física, pero no lo era en la inteligencia. Otro lo mandaba. Sí, él por su fuerza sentía que solo él era, pero él de pronto iba ordenado por su rey. ¿Verdad? Era absoluto en su fuerza física, pero de inteligencia no tenía nada. Usted sabe que lo venció David, ¿verdad?
Con una piedra lo venció. Además de absoluto, quería ser capataz. Mire este hombre llamado Goliat. Además de absoluto, quería ser capataz. Dice, escojan un hombre. Mire, parece que les estaba ordenando, ¿verdad? Estaba dando la orden él. Escojan un hombre. Sin embargo, David no salió por orden de ningún hombre. Y lo venció. ¿Y con qué lo venció? Con el poder del Espíritu Santo. No con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Con su inteligencia. Una sola piedra y lo derribó. ¿Cuántos a veces ponen como figuras los problemas como un Goliat? Está bien esas figuras, pero los problemas tienen solución cuando tú eres obediente. Otro absoluto que no quiso acompañar al apóstol Pablo cuando iban a Panfilia, aunque más tarde reconoció, fue Juan Marcos. Ese Juan Marcos no quiso ir a la batalla. Allá en Hechos capítulo 13, versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire las personas absolutas. Luego hasta Bernabé fue contaminado por este Juan Marcos. Si lee, se dará cuenta que Bernabé se fue con Juan en lugar de acompañar al apóstol Pablo. Entienda bien lo que hacen las personas absolutas, que quieren que se haga lo que ellos dicen. Necesitamos a Jesús. Hechos 15, 37 al 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Verdad cómo quedan los hombres absolutos? ¿Verdad que son perdedores? Pero tú que estás escuchando eres un ganador. El otro hombre absoluto es Lot. ¿Quién le podía cambiar la manera de mirar lo mejor de la tierra? Abraham le tocó decirle, escoja lo que quieras, ve a la izquierda, a la derecha, donde quieras, que yo me voy a ir por otro lado, pero no podían andar juntos. Y así encontramos en la Biblia hombres absolutos como también mansos y humildes y también valientes como Jesús y Juan. No sé en qué perfil estás tú. El Señor le dice, o les dice, ustedes viven en angustia, viven preocupados. Y luego dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Esta es la conclusión. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Los de Israel preferían seguir haciendo ladrillos en Egipto que cruzar el Jordán y aceptar vivir por los mandamientos de Dios. Ahora, ¿sabes a qué me refiero con la carga? Que el Señor no quita la carga, pone medio para llevar la carga. La promesa de Dios conlleva ponerles dirigentes justos, porque en aquel entonces no tenían dirigentes justos, les ponían cargas pesadas y pagándoles poco. El absoluto nunca gana, porque Faraón perdió, porque muchos son perdedores de los que encontramos en la Biblia, de los que se han opuesto a la palabra de Dios. No te opongas a la palabra del Señor. Bueno, el absoluto siempre se le acaban las fuerzas. No se gana si uno es capataz. No se hagan capataces entonces. No se hagan capataces diciendo, aquí se hace lo que yo digo. Mejor hay que ser mansos y humildes. Si está peleando siempre el primer lugar o siempre quiere que lo que usted dice se haga, usted necesita cambiar. Aquí está el reto de acción y espero que usted esté escuchando. Examine cuál es su perfil en cuanto a la forma de actuar. ¿A quién está siguiendo? ¿Ya recibió a Jesús? ¿Es usted manso y humilde? ¿Cómo es su actuación en su hogar? ¿Cómo es su actuación en la iglesia, en su trabajo? Si no tiene una absoluta fidelidad a Dios y su palabra, hoy usted puede iniciar. Cambie de opinión. Si les agrada el yo. Si a usted le agrada el yo, puedo, el yo soy, cambie de opinión. La relación con los demás sea pura y también sea sana.
use la vía correcta para escapar del pecado que es Jesús. No sea sabio en su propia opinión. No lleve la carga solo. Échela sobre el Señor, porque Él la pide. Cumpla los mandamientos y no imite a Goliat, ni a Juan Marcos, ni a Lot. Imite a Jesús, que es manso y humilde. Imite a Jesús, que es manso y humilde. Si usted no ha recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador personal, hágalo, cambie de opinión, cambie